Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a su programa de tecnología preferido. En nuestro reportaje de hoy les propondremos un sistema de facturación electrónica con el que sin duda ahorrarán tiempo y dinero. Pero antes, como siempre, unas cuantas noticias de actualidad. Las compañías aéreas en los últimos años se han visto sometidas a constantes incrementos de los precios del combustible y a la dura competencia derivada de la aparición de las compañías de bajo coste. Pero ahora van a tener también que hacer frente a nuevos gravámenes derivados de las emisiones de CO2 de sus aeronaves. Algunas, para seguir siendo competitivas, ya han comenzado a buscar soluciones en la tecnología. Las emisiones contaminantes de los aviones han aumentado un 85% en las 2 últimas décadas. Debido al fuerte incremento del tráfico aéreo, se estima que a mediados de este siglo el sector podría ser causante del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Investigadores de Estados Unidos y Gran Bretaña han diseñado un avión, el SAX 40, con un fuselaje sin cola, en cuña y con 2 alas con forma de murciélago, que resulta un 35% más eficiente en consumo energético que cualquier aeronave actualmente operativa. Mientras estos nuevos diseños se convierten en realidad, algunas aerolíneas comerciales ya han comenzado a poner a prueba aviones que utilizan biofuel como combustible. La compañía británica Virgin Atlantic próximamente va a comenzar a volar con un Jumbo verde Boeing 747, en cuya adaptación ha colaborado General Electric. Una vez que estos aviones demuestren ser eficaces, se estima que podrán comenzar a transportar pasajeros en un plazo inferior a 5 años. Según el último informe de la Comisión Europea sobre Aerolíneas, se espera que en un horizonte de 10 años, tanto el fabricante estadounidense Boeing como el europeo Airbus desarrollen nuevos aviones comerciales que funcionen sin petróleo. Unos aviones ecológicos no solo darán un respiro a la contaminación de los cielos europeos, sino que permitirán a las compañías aéreas sobrevivir sin necesidad de utilizar un petróleo cada vez más encarecido. Pero Virgin Atlantic no es la única aerolínea que estudia el uso de biocombustibles. Air New Zealand ya ha manifestado su intención de probar aeronaves ecológicas, mientras que el grupo Scandinavian Airlines System también analiza para el periodo 2013-2015 una renovación de su flota con aviones menos contaminantes. Y es que hay que tener en cuenta que las renovaciones de las flotas aéreas no es algo que pueda plantearse de hoy para mañana, pues antes precisan amortizarse las aeronaves actualmente en uso, muchas de ellas incorporadas en los últimos años. Pero la apuesta de Virgin por los biocombustibles no queda limitada a la aeronáutica. Para ello ha creado la filial Virgin Fuels, desde la que se crearán proyectos de energías renovables y en la que tienen previsto comenzar a operar con trenes y autobuses verdes en el horizonte de los próximos 4 años. Ante fenómenos naturales hidrometeorológicos como huracanes, lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos o avalanchas, las construcciones arquitectónicas pueden sufrir daños que afecten a su estética y funcionalidad, o lo que es más grave, a la propia seguridad estructural, con la consecuente puesta en riesgo de la integridad física de sus moradores. Por ello, los ingenieros continúan investigando en la búsqueda de diseños, materiales y métodos de construcción que permitan a las edificaciones minimizar los efectos sufridos. Todos los edificios son diseñados para resistir el peso de su propia estructura y, en función de su uso, el de su previsible contenido. Pero también en el diseño estructural se incorporan factores que reflejan las condiciones climatológicas de la ubicación, como la sismología de la zona, el régimen de vientos, la pluviometría o la existencia de nieve. Tras 2 años de investigaciones en el New Jersey Institute of Technology, la ingeniera Rima Mataer ha concluido que las viviendas que mejor resisten a los vientos son aquellas que incorporan un diseño cuadrado, hexagonal u octogonal de su base y con un tejado con al menos 4 pendientes múltiples con inclinaciones a 30 grados y con aleros limitados a un máximo de 50 centímetros. Resultados que contrastan con el diseño habitual de tejado a 2 aguas que incorporan nuestras viviendas, en las que priman unos menores costes de construcción a nuestra seguridad. Hay quienes dicen tener la capacidad de poder leer la mente, algo que en alguna ocasión a todos nos hubiera gustado hacer. ¿Se imaginan, por ejemplo, poder hacer un regalo a alguien con la certeza de que le gustará? Aún no podemos presentarles este avance tecnológico, pero sí el desarrollado por unos ingenieros en Estados Unidos capaz de convertir nuestros pensamientos en movimientos. La empresa americana Emotive Systems ha diseñado un dispositivo, denominado EPOC, que podría sustituir a la gran mayoría de los periféricos que usamos para comunicarnos con nuestros ordenadores, tales como joysticks, ratones y teclados.
El equipo, cuya comercialización está prevista que comience en los próximos meses en Estados Unidos y Gran Bretaña, será dado a conocer como el caso lector de la mente, supuestamente capaz de detectar el pensamiento de sus usuarios. Aunque estéticamente el casco aparente ser un dispositivo para masajes craneales, dispone en su interior de varias patas, similares a las de una araña, que se extienden alrededor de la cabeza. En dichos brazos incorpora 16 sensores, que son los encargados de captar señales eléctricas del cerebro, como las utilizadas en las electroencefalografías. La empresa Emotiv ha conseguido identificar y aislar las señales eléctricas cerebrales que se generan cuando un humano piensa en realizar una determinada acción, por ejemplo, mover el brazo hacia la izquierda o la derecha o bajar el dedo pulgar o el índice. Hasta 12 acciones específicas humanas han podido ser correlacionadas hasta el momento con las señales eléctricas captadas por el casco, gracias al software desarrollado por Emotiv. Acciones que, mediante un emisor inalámbrico, son enviadas a un receptor conectado al puerto USB de un ordenador y que un software traduce a movimientos reales sobre la pantalla. Si bien el dispositivo ha sido pensado para su utilización con juegos de ordenador, quizás dentro de poco tiempo deje de ser ciencia ficción el que podamos pensar en controlar, con tan solo pensar en ello, desde los interruptores de la luz hasta el funcionamiento de los electrodomésticos. Cualquier organización precisa de un proceso de facturación, una relación basada en documentos en formato papel que para ser procesados requieren de la utilización de un elevado número de recursos, implicando muchas tareas manuales. Procesos que pueden cambiar sustancialmente gracias a la facturación electrónica, un documento digital con completa validez y seguridad que permitirá ahorrar recursos y una gestión más competitiva de la empresa. En la actualidad, la adecuada gestión de una empresa no depende tan solo de una adecuada estructuración organizativa, con la existencia de una correcta simbiosis entre todos sus departamentos, sino que se encuentra muy condicionada con los flujos de información, flujos que, además de ser completamente funcionales, requieren ser eficientes en consumos de recursos y tiempo. La comunicación empresarial, tanto externa como interna, está sufriendo grandes transformaciones. En comunicación verbal, la telefonía fija está siendo combinada con la móvil, que precisamente acabará siendo completamente sustituida con telefonía IP wireless. En comunicación escrita, el correo electrónico y los SMS han sustituido a las cartas postales y a los comunicados internos. Cambios tecnológicos que, a pesar de haber sido asumidos con rapidez por los usuarios a la vista de las innegables ventajas que aportan, sin embargo no lo han sido de manera uniforme en todos los departamentos de la empresa. Y es precisamente en las áreas de gestión económica de las empresas en donde más lentos están siendo los cambios, una situación motivada en parte por las dudas sobre la seguridad de las transacciones electrónicas y la ausencia de un marco jurídico regulador. A la vista de la realidad de la situación empresarial y ante la necesidad de favorecer herramientas que permitan optimizar los recursos de las empresas españolas para hacerlas más competitivas, el pasado mes de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Una legislación que introduce innovaciones normativas en materia de comercio electrónico y refuerzo de los derechos de los usuarios. Una de las principales novedades recopiladas dentro de este marco legal es el desarrollo de un nuevo modelo de facturación, sustentado en una plataforma capaz de aprovechar las ventajas de la transmisión telemática de documentos. Así, la factura electrónica, también denominada factura E, aun cuando todavía sea prácticamente desconocida en el ámbito empresarial, es ya una alternativa al modelo tradicional de facturación en soporte de papel. Pero si una factura es un documento mercantil regido por el Código de Comercio y la legislación fiscal, donde se refleja la entrega de un producto o la provisión de un servicio, además de indicar la cantidad a abonar como contraprestación, entonces, ¿qué es una factura electrónica? Pues exactamente lo mismo. La factura electrónica, también denominada factura telemática, es un documento tributario generado por medios informáticos en formato electrónico que reemplaza al documento físico en papel conteniendo sus mismos datos, con igual valor legal,
pero que dispone de unas condiciones de seguridad muy superiores a las de una factura en soporte de papel. Una factura electrónica que, por incluir la firma digital con la incorporación del certificado digital expedido por la agencia tributaria o un organismo autorizado, confiere completa validez legal frente a terceros. Pero que además no solo garantiza la autenticidad de su origen, sino también que su contenido no ha sido alterado desde que fue creado. Una garantía imposible de verificar en las facturas tradicionales en soporte de papel. Seguridad que se combina con la considerable descarga de trabajo y recursos que atestiguan todas aquellas empresas que ya se han decantado por la utilización de este sistema. No solo se eliminan gran parte de los procesos manuales de recepción, registro, mecanización, tramitación y pago, sino que también, y de manera muy especial, los de circulación y archivo de documentos, sustituyéndose todo ello por ficheros electrónicos de pequeño tamaño que pasan a ser almacenados en servidores informáticos. Pero no solo se reducen los costes de papel, de impresión, de los tediosos mecanismos de distribución de facturas y de los espacios destinados a archivos, sino que al integrarse el sistema de facturación en los sistemas de gestión de la empresa, es posible buscar y visualizar cualquier factura de manera instantánea. No obstante, para implantar un sistema de facturación electrónica en cualquier empresa, se hace aconsejable realizar una revisión del proceso seguido para la emisión y recepción de facturas, pues probablemente este acabará afectando a más áreas de gestión de las que podrían ser consideradas a priori. Algunas empresas de la región de Murcia ya han comenzado el proceso de implantación de la factura electrónica. Un proceso de facturación electrónica que requiere un paso previo, donde el cliente y proveedor no solo deben acordar la remisión telemática de facturas, sino que también han de consensuar el formato que utilizarán. Y es que una factura electrónica puede ser generada a partir de documentos concebidos para ser impresos, como los hasta ahora utilizados en formato DOC, XLS o PDF, pero también directamente a partir de formatos electrónicos, XML o EDIFACT. Si bien los segundos presentan la ventaja de ser compactos y sencillos de integrar en una contabilidad electrónica, presentan la desventaja de aparentar ante el usuario una menor visibilidad que los primeros, precisando una ampliación informática específica para la gestión del repositorio de facturas recibidas. Un aspecto importante y que va a condicionar el equipamiento tecnológico requerido es la decisión que adopte el cliente sobre el modo en el que conservará las facturas recibidas de manera telemática. Así, el cliente puede optar por conservarlas directamente en soporte electrónico, que es a lo que se tenderá en un futuro. Pero, para facilitar el proceso de transición, también se ha previsto la posibilidad de recibir facturas telemáticamente, que, una vez impresas, podrán ser conservadas tan solo en soporte de papel. En este caso, solo se considerarán con validez aquellas que, al ser impresas, incorporen un código de barras dimensional en formato PDF 417, similar al que incorporan los documentos impresos de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas. Un código que, de forma codificada, refleja los datos de la factura y la firma incorporada, permitiendo verificar que no han existido alteraciones posteriores. En este caso, y para garantizar la verificación, se obliga al cliente a disponer de un equipo escáner lector PDF 417 junto al software necesario para la verificación de la firma. Precisamente con la finalidad de dar a conocer la factura electrónica, la Dirección General de Sociedad de la Información de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación de la Región de Murcia, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno regional y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo de la Sociedad de la Información en la Región de Murcia, dentro de las acciones del Plan Avanza y de los fondos FEDER, ha planificado la realización de 120 presentaciones, de las que ya se llevan desarrolladas más de 60 para dar a conocer sus detalles a los diversos sectores empresariales y profesionales. Una de ellas fue la celebrada el pasado día 23 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La campaña ha ido bastante bien, el número de asistentes ha sido alto en general en todas las presentaciones y bueno, pues poco a poco se irán adaptando a esta nueva forma de facturación. La factura electrónica, una herramienta asequible que permite de forma fácil y fiable la generación, el intercambio y la custodia de documentos con validez legal. Sin duda, un instrumento de competitividad cuyo uso se extenderá y generalizará en los próximos años.
la dársena de Cartagena, las salinas de San Pedro, la estación de Zaraícho, la locomotora de Águilas, son algunos de los vestigios del pasado de nuestra actividad económica que aún se conservan. Pero el inventario de nuestro patrimonio arqueológico industrial ya cuenta con un elemento menos, víctima de un voraz y descontrolado urbanismo que ya no respeta ni a lo catalogado como bien de interés cultural. Con un reportaje sobre las amenazas y atentados de las últimas semanas que han empobrecido el patrimonio de los murcianos, nos despedimos de ustedes hasta la semana próxima. La región de Murcia nunca ha sido un referente en conservación de su patrimonio. Su destrucción y expolio es algo con lo que nos hemos acostumbrado a convivir, a pesar de los esfuerzos de una sociedad civil que, en la medida de sus posibilidades, cada vez más eleva su voz reclamando su preservación y conservación. El pasado mes de enero, la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, curiosamente la encargada de garantizar, supervisar y distribuir el suministro de agua para regadío, aprovechó las obras de entubamiento que estaban siendo realizadas en la acequia mayor o de Barreras para derribar el molino de Oliver. Una construcción del siglo XVIII, parte del patrimonio histórico y cultural de la pedanía de Aljucer. La Junta de Hacendados, según ha declarado públicamente, que lo que está en los cauces de la acequia es de ellos y pueden hacer lo que quieran. Claramente esto no es así, por eso la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento y el Servicio de Patrimonio Histórico se puso a trabajar en el tema y paralizaron la obra. El edificio, principal monumento civil de Aljucer, adornaba su fachada con el escudo heráldico de la familia López de Oliver, que databa del año 1765 y que curiosamente estaba declarado como bien de interés cultural protegido por la Consejería de Cultura. Obras de demolición y derribo que, tras aparecer en los medios de comunicación, gracias a las denuncias de los vecinos, fueron paralizadas por la Consejería y la Gerencia de Urbanismo, habiéndose también procedido a la apertura de un expediente a la Junta de Hacendados. No queremos que continúen la obra porque toda la estructura que hay bajo el molino, también del siglo XVIII, es bastante importante que se conserve. Son los 4 corredores, o como se decía antiguamente, escorredores por donde pasa la acequia mayor, y también queremos que se encuentre lo que quede del escudo heráldico que tenía el edificio, que estaba protegido como bien de interés cultural. Una destrucción que podría haberse utilizado para enmascarar el expolio del escudo heráldico, como evidencia el hecho de no haberse encontrado resto alguno del mismo entre los escombros de la demolición. Pero no solo el edificio y el escudo nobiliario eran parte del inmueble etnográfico, también lo eran las presas de agua y los puentes construidos a su entrada y salida. Un patrimonio de la historia aljucereña que ha sido pasto de las excavadoras y de la falta de escrúpulos, no solo de quienes lo han destruido, sino también de quienes hicieron oídos sordos a las reiteradas peticiones de los vecinos de la pedanía que en numerosas ocasiones reclamaron su restauración. La Junta Vecinal y las propias asociaciones de Aljucer llevaban muchos años pidiéndole a la Junta de Hacendados que si no querían restaurarlo, que lo cedieran al pueblo y el ayuntamiento se hubiera encargado de restaurarlo y hacer en él un museo, que era el proyecto que teníamos, un museo del regadío. Pero los planes de destrucción de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia iban más allá de la destrucción del molino de Oliver, también conocido durante el siglo XX como molino de Joaquinico. Sorprendentemente anunciaron que también tenían previsto el derribo del molino de Abades, situado en la pedanía de Puebla de Soto, un anuncio que los vecinos del lugar han acogido con verdadera preocupación. Lo que hay que hacer es arreglarlo, por lo menos quitar toda la porquería que hay y todo, y dejarlo todo en condiciones para que el pueblo pueda estar esto una cosa bien. Fue directamente el rey Alfonso X el Sabio quien, en 1243, ordenó la construcción de esta obra hidráulica para aprovechar el remanso y salto de agua de la acequia mayor Alquibla. Posteriormente fue donado al Cabildo y Obispado de Cartagena, por lo que era también conocido como el Molino del Obispo, cuyas ruinas han sobrevivido hasta nuestros días. Ante lo sucedido en Aljucer, los vecinos de Puebla Soto no han dudado en sumarse a la petición de responsabilidades por la destrucción del molino de Oliver, emprendiendo acciones para evitar la inminente demolición de su molino. Las medidas que se toman desde la Junta de Hacendados estamos viendo que son presidencialistas del presidente, de Sigifredo Hernández, y desde el pueblo, desde también Aljucer, que estamos en bastante contacto con ellos y les agradecemos que siempre nos informen de todo en todos los momentos, pues pedir la dimisión
claramente del presidente o alguna reestructuración, pero alguien tiene que pagar por todo esto que se ha pasado en Aljucer. Unos vecinos que no están dispuestos a sentarse a ver cómo desaparece el legado histórico que preservaron sus padres y abuelos. Claramente esto no va a quedar así, más que nada porque no sabemos qué no va a pasar. También agradezco al ayuntamiento que parara las obras. La demolición se ha quedado parcialmente derrumbado claramente el molino. Agradecer también a Cultura que hayan podido parar la obra y que se tome una determinación. Y es que no es solo un edificio en ruinas, es un símbolo del pasado de nuestra historia. Que se mantenga en pie o no, pone en juego la conservación del patrimonio cultural de la Huerta de Murcia. Los ingenieros industriales, avergonzados del destino al que están siendo abocados, los vestigios de aquellos lugares en los que nuestros antepasados ejercieron las actividades económicas de la época. Con este reportaje no solo hemos querido transmitir nuestra inequívoca solidaridad con los vecinos de Aljucer y la Puebla de Soto, sino transmitir a toda la ciudadanía la necesidad de incorporar a los cada vez más habituales discursos de responsabilidad social compartida, hechos de preservación de nuestro patrimonio.